Sé que muchos de ustedes se esfuerzan cada día para ser mejores artistas, y algunas veces, si no es que en su mayoría, este esfuerzo puede ser abrumador. Hay muchas dudas en su cabeza y más en este mundo del arte que no ha recibido el reconocimiento que debería, pero que poco a poco se ha ido haciendo más visible. Los artistas están más presentes. Entonces dime, ¿alguna vez te has preguntado por qué es que dibujas? ¿Qué es lo que más te gusta de dibujar? ¿Qué quieres lograr con tus dibujos? ¿Te estás enfocando en mejorar tu técnica? Puede que pienses que quieres ser el mejor, quieres ser reconocido, quieres ilustrar cosas lindas, o tal vez estés más preparado y pienses ser un profesional. Pero, ¿de qué? ¿Cuál es el enfoque que quieres darle? ¿Has explorado ya las rutas? Ahora que menciono esto, en este video me propuse hacer algo nuevo. Siempre me han gustado los cómics cortos de redes sociales. Aquí les voy a dejar un ejemplo. En el pasado yo también me dibujaba solo para contar rápidamente algo que me pasó en el día o un pensamiento que llegaba a mi cabeza, pero en realidad nunca concreté nada. Me fui por el lado de hacer dibujos bonitos y fanart. Pulí mi técnica y el sentido que quería darle quedó de lado. El otro día me encontré admirando a aquellos artistas que sí lo hicieron y dije, ya basta de estupidez. Fue entonces que tomé mis cosas y me puse a practicar. ¿Pero practicar qué? Pues si lo que quiero es hacer tiras cortas de mi vida como un estilo de slice of life, tengo que saber cómo voy a dibujar a los personajes, qué composición me sirve para redes, cómo hacer un flujo en el storytelling, qué funciona y qué no, cómo dibujar a 2 o más personajes interactuando, y nos vamos a centrar en esto. Analizaremos a varios artistas mientras toda esta semana la dedico a hacer estudios de lo antes mencionado. No quiero tener limitaciones, así que verán tanto cosas personales como fanart. Y mientras dibujo, les cuento cómo llegué a esto. Hice una lista de artistas y de lo que quiero aprender de cada uno. Aquí les voy a mostrar. Vamos a comenzar con En. Yo la admiro demasiado por cómo cuenta sus historias, por cómo te atrapa con sus personajes y por lo lindo que se ve todo en conjunto, a pesar de que es un estilo, entre comillas, sencillo. Hace un momento les decía que tenían que conocer las rutas, entonces hablemos un poco de ellas. ¿No sabes qué hacer con tu arte? Replantéatelo. Conoce las rutas. Detenerte a reflexionar puede ayudarte a mejorar, a encontrar un estilo y a recordar lo que es disfrutar del proceso creativo. No tiene nada de malo empezar en el mundo del arte sin expectativas. De hecho, así pasa, es muy común, a mí me pasó. Hoy quiero ayudar a todos aquellos que no saben por dónde empezar a mejorar y encaminar sus habilidades. Demos un paso atrás para ver el panorama general y clarificar sus objetivos. Imagínate cómo te ves a ti mismo. Esta imagen puede cambiar muchas veces justo ahora o incluso en el futuro, pero repito, no está mal volver a comenzar. No me refiero a que tires todo por la borda, sino a que siempre puedes hacer algo nuevo y el camino que has recorrido te ayudará a reforzarlo. No tengas miedo de empezar ya. Aunque cambies de opinión, es mejor estar en movimiento y constante cambio que quedarse parado sin hacer nada, sin saber lo que quieres hacer. Deja de sobrepensar y ponte a pintar. La acción es clave para tu progreso. Dibujar muchas horas no es lo mismo que estudiar muchas horas. Cuando vayas a practicar, ponle una intención a esa práctica. Si vas a dibujar por desestresarte, eso ya es otra cosa. Pero si quieres mejorar en algo, vas a tener que estudiar. La siguiente artista que vamos a analizar es Ali, y lo que más me gusta aquí es cómo dibuja la ropa. Entonces eso es lo que les voy a estar mostrando en las siguientes prácticas. Y ahora hablemos del estilo. Sé que algo que todos queremos desde el día 1 que empezamos a dibujar conscientemente es tener un estilo. Pero tengo que decirte que el estilo siempre cambia. Este no es tu enfoque. Lo que realmente importa es tu interpretación y tu manera de exteriorizar y materializar tus ideas. No desesperes, el estilo de dibujo se construye también analizando a otros artistas. Mientras tú sigas explorando técnicas, estilos, conceptos, ideas, en otras palabras, conociéndote a ti mismo, el estilo llegará solo. No me refiero a que sucede por arte de magia, es mientras más experimentas que te das cuenta de lo que te gusta y lo que no. Cometí el error de varias veces quedarme en mi zona de confort y creí que ahí siempre me iba a quedar y que siempre iba a querer dibujar eso, pero no es así. Entre más exploren, más conocen. No se cierren en el mismo estilo, no se cierren en los mismos artistas. Exploren cosas que incluso tal vez les gustan, pero creen que no va con ustedes. Eso es lo mejor que pueden hacer. Cambiar 1000 veces y empezar desde cero jamás es una pérdida de tiempo. Todo ese tiempo invertido fue para poco a poco descubrir cosas nuevas y llegar a donde estás ahora. Por último voy a analizar a Danyu 9, espero así se diga, y de este artista solo quiero observar cómo es que conecta también 2 personajes en un mismo entorno, o sea, escenarios. Mientras hablamos de planificación y metas. Y bien, no quiero que suene a que experimentar es solo inspirarse y ponerse a dibujar.
Todo viene desde una planeación. Establece una meta clara y estudia para que tú te encargues de hacer el camino a lo que quieres. Si es ilustración editorial, haz ejercicios de ilustraciones basadas en textos. Si es cómic, aprende storytelling. Si es publicidad, enfócate en conceptualización, teoría del color, composición. Que debo decir que todo lo que dije aplica en todas las ramas, jeje. Pero espero entiendan. No es dibujar por dibujar, o sea, sí se puede, pero eso ya es un hobby. Ustedes quieren escalarlo a algo más. Pueden ser ilustradores por profesión y seguir dibujando cositas chistosas. Por ejemplo, yo solía dibujar sin una intención clara, para que mis personajes se viesen bien, pero descubrí que quiero contar historias y transmitir mensajes a través de mi arte. He aprendido a definir mis metas y a encontrar influencias que me ayuden en mi proceso. Y por eso les quiero hablar de un curso que me ayudó a encaminar esto. Les hablo del curso de ilustración digital de EVAC. Esta es una plataforma de cursos en línea que tiene varias categorías, no solo arte, pero el que yo estoy tomando dura tan solo 5 meses. Tienes acceso de por vida y asesoría de tutores por 2 años. Yo te recomiendo terminar antes porque al final te ayudan a armar tu portafolio y a buscar buenas oportunidades de trabajo. Todo está en ti, en que te organices, en que entregues tus tareas y sumes todo lo que ellos te enseñan a tu currículum, ya que tiene valor curricular internacional. Les voy a dejar aquí mi código de descuento por si quieren estudiarlo. Los profesores y el contenido son buenos y para mí es importante que sepan que requieren conocimientos básicos de dibujo, porque aquí te hablan de las rutas, que es de lo que estamos hablando en este video, más no de las bases del dibujo. Te encaminan pues para que seas un ilustrador profesional y no solo hagas dibujitos por hobby. Que repito que eso también está bien, no quiero que se confundan. Y para continuar con mi ejemplo, lo que yo estoy aplicando del curso a este video es de hecho de los primeros módulos en donde vemos cómic. La maestra te enseña sobre composición y cómo transmitir el mensaje, cómo usa ella esta herramienta en redes sociales y yo estoy mezclando estos conocimientos con artistas que a mí me gustan. Y ahora que les menciono las bases del dibujo, se preguntarán ¿cuáles son esos conocimientos del dibujo que necesitan? ¿Cuáles son los fundamentos? Para mejorar tu arte necesitas entender y practicar los fundamentos básicos como son perspectiva, estructura, dibujo gestual, anatomía, la teoría del color y la luz y composición. Al menos esto es lo que se dicta normalmente, que yo considero que sí es necesario que tengas conocimientos básicos de todo, pero puedes ir aprendiendo uno por uno y priorizarlos como mejor se te adapta a ti, porque cada quien sabe lo que quiere dibujar y cada quien tiene un estilo diferente y hay mucho material que puedes encontrar en internet, aprovechalo. Tienes YouTube. En YouTube aprendí casi todo lo que sé hablando de las cosas más básicas y como saben no les va a bastar con aprenderse los fundamentos y practicarlos porque a su vez necesitan tener una buena observación y técnica. Pónganse a practicar, observen todo a su alrededor y apliquen eso en sus prácticas. Observen cómo otros dibujan, observen las cosas de su entorno, consuman arte, consuman contenido que les sea de utilidad y vayan puliendo su técnica poco a poco. No dibujen con flojera, no lo hagan por terminar el dibujo, de verdad enfóquense en lo que están haciendo, analicen el objeto que tienen, el material, la luz, todo lo que sea necesario para que se vea correcto entre comillas, que si ustedes buscan un estilo más cartoon o algo muchísimo más fantasioso también está bien, es bueno saberse las reglas y luego romperlas, pero pues cada quien, no les voy a decir que se pongan a estudiar realismo porque ni yo lo hice. Ahora sabiendo todo esto, cuenta tu propia historia. Recuerda que tus dibujos pueden transmitir emociones y un mensaje. Es crucial que tu técnica y tu comunicación estén alineadas para llegar a un público más amplio. O sea que debes ser bueno dibujando y además los demás tienen que entender lo que quieres decirles. Siempre les digo que disfruten su proceso y aún más importante, eres tu primer espectador. Que no solo te parezca divertido hacer dibujos para ti, el proceso creativo es hermoso, aunque no lo parezca. Si tienes la oportunidad de dedicarte a esto, aprovecha cada momento, incluso lo que no te guste tanto, porque eso contribuye a tu crecimiento. Es cierto que dije que los demás deben entender lo que haces, pero antes que ellos tú eres quien decide. A ti te tiene que gustar también. Ve primero por ti y después llegará alguien que lo aprecie igual o a veces hasta más que tú. Sigue dibujando. Recuerda que todo lo que quieres lograr se desarrolla día a día. Sigue dibujando, sigue explorando y no te desanimes. Desafíate a ti mismo, no te quedes en donde estás. No tengas miedo de reinventarte y empezar de cero si es necesario. Tienes que competir contigo todos los días y me refiero a que te enfoques en que los dibujos del día de ayer no sean mejores que los que hagas hoy. Que de aquí a un año veas tus dibujos y te des cuenta de todo lo que has recorrido.
y que por nada del mundo te vayas a comparar con otros artistas ni con su desarrollo. Cada quien va por caminos diferentes. Lo único que puedes hacer al respecto es enfocarte en ti, ponerte a estudiar y construir tu propio camino. Y bueno, les recuerdo que tienen aquí mi código, se los voy a dejar en la descripción con el link del curso por si quieren especializarse más en la ilustración. Si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios y bien, si les gustó el video les invito a darle like, a suscribirse y pues nada, gracias por ver el video, los quiero mucho, bye.